Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, tu informativo diario donde solo se habla de baloncesto, aquí en Gigantes del Básquet. Hoy es 25 de septiembre de 2024 y el tema de hoy es la WNBA. Vamos con ello. Este domingo empezaron los playoffs de la WNBA, una competición y una temporada que ha despertado un gran interés en la afición después de ese desembarco tan mediático y tan llamativo de Caitlin Clark y Angel Reese, que se ha unido a la ya consagrada Sabrina Ionescu para hacer de la WNBA uno de estos acompañantes durante el verano en la temporada de baloncesto y uno de los principales focos del deporte de la canasta. Estamos ahora mismo inmersos en la primera ronda de los playoffs. Ahí podéis ver que estoy proyectando ya cómo marcha cada una de las eliminatorias en juego, pero más allá de resultados de globales, hoy en Gigantes Daily queremos hacer un poco balance de lo que ha sucedido y de lo que puede suceder en el resto de estos playoffs de la WNBA. Para ello ya tengo aquí a mi lado a Luis Vallejo, que es toda una referencia en baloncesto femenino y, como siempre, uno de mis compañeros favoritos aquí en Gigantes del Básquet. Luis, ¿cómo estás viendo estos primeros compases de los playoffs de la WNBA? Muy buenas, Sergio. Bueno, está siendo una temporada muy especial, ¿no? En todos los sentidos, porque se han disparado las audiencias, se están anunciando nuevas franquicias para el futuro, no se sabe cómo se va a organizar ese draft de expansión que habrá en unos Ujú. meses, y a lo tonto, sin darnos cuenta, nos hemos presentado en estos playoffs que en algún momento quizás hasta ha estado en segundo plano, ¿no? La temporada con todo lo que estaba sucediendo alrededor de la liga y lo que está creciendo. En cuanto a los playoffs, eh, yo creo que hay un claro favorito esta temporada, las New York Liberty, que en relación con los últimos años sí que están en un punto, han alcanzado un punto del proyecto mucho más maduro, mucho más cerca de esa cumbre, ¿no? Que se le puede suponer, pero que luego pues estas cosas deben demostrarse en pista, como lo hicieron en ese primer partido, ¿no? Contra Sí. las Atlanta Dream. Y, y es un equipo que está hecho para ser campeón, porque ahora mismo seguramente veremos lo que pasa, pero en cuanto a rotación y a fondo de armario, posiblemente sea la plantilla que en mejores condiciones ha llegado a esta ronda final. Luego, a partir de ahí, bueno, pues hay un abanico de equipos en un segundo escalón, en el que siempre te puede dar alguna sorpresa uno u otro, y luego Las Vegas Aces, que yo creo que está todo el mundo un poco expectante porque no han tenido la temporada ideal, han tenido Claro. ciertos problemas, sobre todo hasta que llegó Chelsea Gray, luego Chelsea Gray ha ido cogiendo ritmo, a nivel defensivo no han estado en el mismo punto que otras temporadas, pero es cierto que si llegan a este punto de la temporada en un nivel cercano a los últimos 2 años y muestran su mejor versión de esta campaña en esta fase final, nadie las puede descartar para conseguir un tercer título consecutivo, que ya sería algo absolutamente histórico, siendo dos ya algo que no pasaba desde Los Ángeles Sparks a principios de siglo. Claro, y luego hablaremos de las seis porque me interesa sobre todo hablar de ese MVP de Aya Wilson, que es ahora mismo, bueno, todavía quedan por determinar si también se lleva Mm. el premio a la jugadora defensiva del año, que también sería ya añadir mucho más a su palmarés y a su vitrina de trofeos, pero bueno, por recogerlo un poco, esta temporada que hemos visto, lo decías al principio, una explosión a nivel mediático, una explosión de atención por parte del aficionado o aficionada que antes pues, no prestaba toda la atención quizá en este lado del charco de lo que ocurría en la WNBA. Y claro, aquí hay que hablar de alguien fundamental como ha sido Caitlin Clark y Angel Reese, en ese contraste, en ese choque entre las dos jugadoras que hace unas semanas te escribía para ver si teníamos opción de poder grabar y tratar de explicar por qué ha recibido Caitlin Clark o ha tenido más bien una reacción en base de odio por parte de pues, sectores de los aficionados, de la prensa e incluso a veces yo te diría, sin conocer tanto la realidad, de algunas jugadoras. Y claro, todo esto mientras unas Indiana Fever que han conseguido meterse en playoffs por primera vez desde 2016, que refleja un poco ese efecto Caitlin Clark en el juego, que claro, estamos hablando de una novata que ha dejado unos números, unas sensaciones y un nivel de juego yo creo que excepcional. No sé cómo lo ves tú, pero claro, ¿cómo valoras, poniendo sobre todo en perspectiva que estamos hablando de una jugadora que acaba de desembarcar en la liga profesional? Mm. A ver, la temporada de Caitlin Clark, empezando por la parte del juego, ¿no? De todo lo que has mencionado, ha ido de menos a más claramente. El primer mes era una situación muy complicada, no solo por el hecho de llegar a la WNBA, que ya de por sí es mucho más complejo que, por ejemplo, seguramente nos estará escuchando mucha gente que sigue la NBA. Bueno, a mí me parece un contexto totalmente diferente ese primer escalón, ¿no? Que tienen que dar las rookies.
porque la temporada de universitaria termina en marzo y estamos hablando que un mes después las jugadoras, bueno, un mes y medio después las jugadoras ya están compitiendo en la WNBA y Ujú, en ese mes y medio tienen el draft, tienen que empezar a entrenar con las franquicias, no conocen a sus compañeras, entonces es un periodo muy comprimido de tiempo en el que te tienes que adaptar a todo un mundo nuevo en el que vas a estar pues más o menos años, depende de qué jugadora. Partiendo de esa base, además se sumaba que en Indiana Fever tenía posiblemente el calendario más complejo de toda la ujú. competición, tanto por número de partidos como rivales. Ahora hablo de memoria, pero eran 2 encuentros contra las Liberty, estaba también Connecticut con otro par de encuentros, Las Vegas Aces, es decir, todos los candidatos al anillo en ese mes concentrados. Entonces, toda esa situación, bueno, dio pie al inicio que vimos, que era un equipo totalmente en construcción, que se venía abajo relativamente fácil ante cualquiera de estas franquicias grandes y que le costó mucho arrancar, pero es cierto que en primera instancia, en ese mes antes de que llegara el parón olímpico y también después, que yo creo que le ha venido también muy bien a la propia Caitlin Clark el parar un poco en cuanto a baloncesto por todo ese periodo sin descanso que llevaba acumulado uniendo la NCAA, a partir de ahí se ha mostrado un equipo totalmente diferente. En ese inicio de playoffs no creo que se pueda comparar al inicio de temporada. Es cierto que las Sí. Connecticut Sun les pasaron por encima en ese debut, pero la sensación fue muy diferente. No sé qué pasará en el segundo encuentro, pero por ejemplo, una de las causas de que hubiera tanta distancia es que la cantidad de tiros liberados que fallaron las Indiana Fever fue bastante considerable, siendo que a principio de temporada, en esos encuentros contra los grandes equipos que perdieron, eh, los problemas estaban incluso antes de llegar a las situaciones de tiro, ¿no? En el control del balón, en el control del juego, porque era todo puro caos. Y yo creo que en este momento de la temporada lo han controlado y han conseguido el objetivo principal de esta campaña, que era meterse en playoffs, y a partir de ahí ya se verá. Pero es una franquicia que llevaba muchos años en el desierto, ¿no? Después Sí. de haber sido campeonas hace más de una década, llevaban ya unos cuantos años en las que las temporadas estaban siendo auténticos fracasos y sobre todo el tema del draft, que no lo estaban aprovechando. Y bueno, en estas últimas 3 campañas, con Aliyah Boston, Alice Smith, la propia Caitlin Clark que ha dado ese salto final al equipo, ya están en otra situación totalmente diferente. Y luego lo que ha pasado todo fuera de las canchas. Nos daría para un programa entero para debatir y analizar, porque yo creo que no hay una causa ni solo una situación concreta de la que hablar. Creo que hay muchísimas situaciones e incluso de todas las protagonistas que han ido opinando, hay que conocer cada caso concreto porque, por ejemplo, yo entiendo perfectamente las opiniones que se daban antes de que llegara la WNBA de que iba a tener un periodo de adaptación y lo cierto es que lo tuvo. Lo que pasa es que Claro. duró un mes y medio y hemos visto una versión de una jugadora rookie que, bueno, no creo que sea la mejor rookie de la historia porque Candace Parker fue MVP Ujú. en su primera campaña y ha habido alguna otra muy buena, pero en un top 3 top 5 yo creo que entra seguro. Y en Entonces, una posición extremadamente difícil como es la de base y en como es una la liga que base. es Exacto. tan pequeña, vamos a decir, en número de equipos, lo cual hace que el nivel, o al menos entiendo yo, sea mucho mayor que en una, como decías tú, el ejemplo de la NBA, que estamos hablando de 30 equipos, más de 200 jugadores, por Ujú. tanto el nivel, la calidad se reparte más. Aquí está hiper concentrado. De hecho, solamente hace falta ver que se han quedado fuera de playoffs por muy poquito varios conjuntos. Pero dejando un poquito... Y, y Sí, dime. un pequeño detalle más que también hay que tener muy en cuenta, sin entrar en casos concretos ni en comentarios, porque ya digo que nos llevaría mucho más tiempo. También hay que tener muy en cuenta que la WNBA es una competición que tiene una gran mayoría de jugadoras afroamericanas y que en cuanto al seguimiento de la liga, la base de aficionados que ha estado los últimos años y que lleva bastante siguiendo Ujú. la competición, también va un poco en esa línea y también en sectores de población eh, en, con situaciones muy diferentes a las que puede ser la NBA u otro tipo de Sí. competiciones. Entonces, analizar estas situaciones solo en base a lo que tenemos en cuenta cuando hablamos de NBA o de otras competiciones que no tienen que ser baloncesto, es muy diferente a lo que se ha Claro. visto en la WNBA en los últimos años. Entonces, bueno, si encontramos el hueco ya hablaremos de todo ello. Sí, no, va a haber hueco para hablar sobre esto porque esperemos que Declan Clark no se nos vaya muy rápido ni tenga ningún tipo de lesión porque es un espectáculo verla jugar y ya simplemente basta ver que
incluso yendo por la calle te encuentras a chiquillas con la camiseta de Caitlin Clark, que es, vamos, la primera vez que yo me encuentro aquí con una camiseta de la WNBA en España. Pero bueno, dejando un poco de lado el tema de Caitlin Clark, sí que me interesaría hablar ya un poco más realmente las franquicias candidatas al anillo, candidatas al campeonato, porque lo decías tú, es que las Liberty ahora mismo cuesta mucho pensar que pueda hacerle frente a alguien, incluso con las Vegas 6, por lo poco que he podido ver de ellas. Pero claro, viendo el equipo que tienen, viendo la plantilla con la que se han plantado las Liberty en estos playoffs, casi nos hemos olvidado de que Sabrina Ionescu llegó hace 4 días también a la WNBA y que era la llamada a ser la gran cara de la liga. Pero es que ha conectado de una manera con Brianna Stewart, ese fichaje tan reciente por las Liberty, ha cambiado tanto el equilibrio de fuerzas en la competición que puede ser el inicio si estamos hablando también del inicio de una potencial dinastía por parte de las Vegas 6, mucho ojo también con las Liberty porque tienen un plantillón. Mm. Sí, de hecho, la narrativa principal de la pasada temporada, hasta que llegara todo el tema de Caitlin Clark, Angel Reese y este tipo de jugadoras, era la creación de dos superpotencias, ¿no? Las Ujú, Vegas Aces, que ya lo habían demostrado con estos dos anillos, y también las New York Liberty, que vienen haciendo las cosas muy bien en los despachos, porque no solo el reunir pues a Brianna Stewart, que al final es su ciudad, pero también, bueno, conseguir a Sabrina Ionescu en ese 2020, que además se pierde la primera temporada y luego ha ido poco a poco mejorando hasta que ujú. no ha sido un cambio muy grande en respecto a nivel estadístico entre temporadas, pero sí que es cierto que cuando la ves jugar ha ampliado su abanico mucho más y es una jugadora menos predecible que cuando llegó a la competición. Por ejemplo, con los tiros de media distancia, ¿no? Es algo que ha implementado en esta última temporada. Pero además, lo que mencionaba al principio del programa, yo creo que el gran salto de esta temporada ha sido en cuanto a vestuario, a fondo de armario, el poder fichar casi sin que se enterara nadie, ¿no? A León y Fiebig en un mega Ujú. traspaso en el que los nombres propios el principal era el de Marina Mabrey, Nueva York dio, si no recuerdo mal, a Onyen Were, que bueno, tuvo una primera muy buena temporada, pero se había quedado en un segundo plano, y le caen los derechos de la alemana, que va esta primera temporada y ahí está en la lucha, estará yo creo seguro en el mejor quinteto rookie y veremos en la lucha por la mejor sexta jugadora de la competición. Y además de ella, bueno, pues Niara Sabali también, otra del mercado europeo, ¿no? Ujú. La propia Kennedy Burke, que aunque sea estadounidense, donde mejor actuaciones ha tenido ha sido en Euroliga y donde se ha formado más en los últimos años y donde ha tenido un hueco fijo ha sido en Europa. Bueno, fichajes un poco que se salen de lo más mediático a nivel de Estados Unidos, pero que casaban muy bien con lo que estaban buscando y llegan a estos playoffs como principales candidatas entre unas Las Vegas, por ejemplo, que siguen teniendo la mejor jugadora de la competición, que ahora mismo es Ella Wilson, y a partir de ahí a ver a nivel colectivo en qué punto se pueden situar, porque todos sabemos lo que puede dar su núcleo fuerte, su núcleo duro, ¿no? El de Jackie Young, Kelsey Plum, la propia Wilson o Chelsea Gray. Ujú. Pero sí que es cierto que a nivel colectivo, bueno, pues nombres secundarios son los que tienen que dar también un paso adelante para que pueda ser sostenible eso en unos playoffs. Claro, una de las cosas que quería hablar contigo es que, claro, dada la composición del cuadro, nos vamos a encontrar Mm. casi con total seguridad una final anticipada entre las Liberty y las 6 en semifinales de conferencia, bueno, semifinales, perdón, de la WNBA, donde a la mejor de 5 partidos ya accede a la final de la competición. Y claro, por el otro lado del cuadro queda un poco descompensado el nivel, al menos desde mi perspectiva, de lo que pueda pasar. Y centrando en lo que decías, ahora tomándote un poco el guante del tema de las 6, claro, vienen de ser vigentes, son las vigentes campeonas de la competición. Tienen a Chelsea Gray, tienen a Jackie Young, tienen a la mencionada AJ Wilson, que ha sido la MVP en esta última temporada. Y claro, el ascenso que ha experimentado el equipo desde la llegada de Becky Hammon al banquillo llama bastante la atención, sobre todo por la manera en la que han conseguido dominar, han conseguido implementar un estilo muy característico y me gustaría saber, preguntarte, ¿dónde crees que está la clave del equipo dirigido por Becky Hammon para haber cambiado tan rápido, más allá de fichajes, más allá de haber reforzado ciertas posiciones, de haber conseguido llegar a este punto en el que pueden establecer una dinastía o, como ya planteabas antes, decir, una de las grandes superpotencias de la competición? Mm. Em, a ver, Las Vegas realmente ya era un equipo muy potente en la competición, de la Ujú. mano de Bill Laimbeer, una Sí. leyenda NBA, ¿no? Y que también lleva, bueno, ahora ya no, porque se ha retirado de los banquillos WNBA, pero que ha estado bastantes años en la competición y de hecho llegó a ganarla como entrenador. Em,
Y lo que hizo Becky Hammond fue darle más ritmo incluso, y siendo un equipo que tenía ya bastante ritmo en su juego, y además el darle, yo creo, un punto más de libertad a las jugadoras en sus labores sobre la pista. Por ejemplo, el caso de E.J. Wilson, que cuando estaba con Lime Beer, ella prácticamente no tiraba desde el exterior y Becky Hammond le dio una libertad más amplia de movimientos para poder ampliar ese rango, ¿no? En el que afectaba su juego sobre la pista. Y también sucedió con Jackie Young, que conforme han ido pasando los años, pues también ha ido tirando mucho más desde la línea exterior, que se ha convertido en una zona fundamental para poder comprender a estas Las Vegas Aces, que siguen siendo un equipo de primer nivel, pero nada que ver con esa fase previa, ¿no? Que vivimos los años anteriores, en los que se quedaban ahí en un segundo peldaño y no conseguían escalar hasta el anillo. Entonces, yo creo que ha sido un poco esa mezcla, ¿no? De mayor libertad, mayor ritmo y después que también hay que tenerlo muy en cuenta que han coincidido en su prime cuatro jugadoras totalmente diferenciales en la competición, como es la propia Wilson de la que hemos hablado, Chelsea Gray, que ha sido, si no la mejor, una de las tres mejores bases de la liga ya durante los últimos mínimo un lustro, y dos exteriores como Kelsey Plum y Jackie Young, que venían siendo número uno, pero que les había costado el encontrar su hueco en la competición, el Ujú. adaptarse, y han conseguido casar esas cuatro piezas que son de auténtico primer nivel, no solo ahora, sino por lo que decía, porque ya venían siendo números uno y habían sido, en el caso de Chelsea Gray, campeona de la WNBA, pero el poder confeccionar ese núcleo duro ha sido la base sobre la que han podido construir todo lo demás. Y luego también un buen trabajo en oficinas en cuanto a añadir ciertos perfiles. Eh, Está la parte en la que no ha sido todo luces, ¿no? También ha habido Sí, alguna la sombra y parte de hecho de sí, Becky Hammond con la claro, gestión, vamos. claro, está ahí el tema. De hecho, siguen muy pendientes todo el mundo WNBA de lo que pueda pasar con Derek Hamby, porque puso una reclamación tanto a la liga como a la franquicia por el trato que recibió tras su embarazo. Y además también está el otro tema de que la franquicia estaba ofreciendo contratos por debajo de la mesa con marcas cercanas a la franquicia para que firmaran sus contratos WNBA, que como bien sabemos, pues no, la cantidad no es Ujú, alta a día de hoy, aunque posiblemente esto de aquí a 2 años pegue un cambio. No sé cómo de grande, pero un cambio va a pegar porque con el nuevo contrato ujú. televisivo y todo lo demás, vamos a ver una nueva competición dentro de bien poco. Pero bueno, como decía, si nos centramos en los perfiles que buscaron, pues Alisa Clark, una veterana que había ganado, que también te puede abrir el campo, que te puede jugar de cuatro, el perfil de Kia Stokes, que no están, tampoco necesitaban más armas ofensivas, entonces tener una especialista atrás también les venía muy bien. El tiempo que pasó Candace Parker, pero que luego por las lesiones no pudo. Entonces, han ido dando puntadas, ¿no? en el mercado que les han ido ayudando a poder confeccionar un equipo que ha funcionado a la perfección 2 temporadas y que está teniendo muchos altibajos. Ujú. Entonces, está ante uno de los mayores retos en estos playoffs por eso mismo, porque hemos visto que no han terminado de estar en el mismo nivel que las dos pasadas campañas. Veremos en qué quedan estos playoffs. Nos hemos quedado sin tiempo para poder hablar de las Minnesota Lynx y de las Connecticut Sun en profundidad. Y ahora tendremos más tiempo que los playoffs todavía les queda bastante por delante para que lleguen a la conclusión. Y esas semifinales que darán mucho más margen que esta, que solamente es el mejor de tres partidos, tienen mucho más espacio para que podamos hablar. Así que muchas gracias, Luis, por pasarte por aquí. Que además, en nada ya empieza la Supercopa de España de la Liga Femenina Andesa. La Liga Femenina Andesa empieza todo. Bueno, la Euroliga también a lo largo de esta semana. Así que, oye, estaremos pendientes y como siempre. Muchas gracias por pasarte. Nada, un placer, vamos hablando. Aquí concluye el Gigantes Daily de hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024. Recuerda que tienes mucho más contenido aquí, en Gigantes del Básquet, ya sea en audio, ya sea en podcast, ya sea en vídeo, ya sea en web, ya sea en redes sociales, porque estamos en todos los lados. Además, recordaros que podéis comprar la guía de la Liga Andesa que hemos sacado este mes de septiembre. La podéis comprar aquí, en gigantes.com/tienda.
o en vuestros kioscos, donde además tenéis la opción de la suscripción digital que os podéis llevar a cualquier lado del mundo. Y así ayudáis a que nosotros podamos seguir creciendo e informando sobre este bonito deporte. No te olvides de darle like, suscribirte si no lo estás o seguirnos si estás escuchándonos en una plataforma de audio y dejarnos una valoración o un comentario que nos ayuda a llegar a más gente y que sigamos creciendo. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.